La profesión de maestro presenta grandes desafíos, pero a la vez enormes recompensas. Con su labor diaria, el maestro ayuda a moldear el futuro, generando un impacto en cómo los alumnos perciben el mundo que les rodea. Tiene el poder de fomentar la imaginación y la creatividad, forjar el carácter y proporcionar a los estudiantes las herramientas que necesitan para desenvolverse en su vida. Es así como para María Velázquez esta ha sido la profesión que escogió y por la que hoy vive y siente. Recuerdo que se inicia en aquellos momentos, estoy hablando del año 72, el movimiento de guerrilleros de la enseñanza. Y ella nos explicaba de no haber maestros, porque recuerde que fueron los inicios de la revolución donde el robo de cerebro estuvo a la orden del día y la mayoría de nuestros maestros abandonaron el país. Y ella nos explicaba que de no haber maestros, el país volvería a aquellas láminas que ella nos enseñaba en el laminario de historia, de explotación, de niños desnutridos, y fue lo que nos llevó a que en el curso 72-73 optáramos por ese movimiento y subiéramos a Topes de Collante a prepararnos como maestros primarios. Fuimos el último grupo de Macarén que subió a Topes de Collante. Hablo del curso 72-73. Esos años de formación fueron muy importantes en mi vida como adolescente y como profesional futuro. Ya le digo, subimos a tope con 11 años, no habíamos cumplido 12. La primera experiencia fue la escuela al campo, en la recogida de café, donde las cestas prácticamente eran más grandes que nosotros. Y allí en ese sentido, la formación de valores que recibimos de nuestros maestros fue muy importante. Yo recuerdo la jefe de brigada, Carmen Garlobo, que después fue mi compañera en la licenciatura en el pedagógico, y recuerdo todos los detalles en la formación que nosotros recibimos de ella. Cuando hablo de nosotros me incluyo, por supuesto, como alumna. En ese sentido, nos enseñaban desde cómo utilizar el vestuario para distintas ocasiones. Recuerdo a la maestra, como nos decía, que para el hospital, la funeraria, la escuela, había que ir correctamente vestido porque eran instituciones que inspiraban respeto. Eso lo hemos transmitiendo a las generaciones actuales. En estos momentos donde tan disfuncional se ha convertido la sociedad cubana, en la que tenemos que trabajar sobre todas las cosas, hay que aprovechar los espacios de los turnos de debate y reflexión para esa misma formación que recibió la generación de los años 70, sin irnos del contexto actual, porque toda época es diferente, pero creo que hay elementos de la educación universal y de la propia idiosincrasia del cubano que no se pueden perder en la formación de la joven generación. E independientemente de transmitir conocimiento de historia de Cuba, que es la asignatura a la que nos dedicamos, enseñar los valores, la forma y preparar a la joven generación para la vida como continuadora de la obra que se inició en aquellos años y que mi generación fue protagonista de aquellos momentos históricos. En el siglo XVIII, apenas el 1% de la población femenina sabía leer y escribir. La educación era un privilegio al alcance de muy pocos hombres y prácticamente vetada a la mujer. Los niños ricos tenían un tutor y las niñas una institutriz que las adiestraba para su futuro papel de esposas y madres. Las familias adineradas recurrían a una amiga de confianza que les enseñaba canto y bordado antes que el alfabeto. Pero hacia finales del siglo XVIII, un puñado de ilustradas ferrolanas se atrevió a romper con esa marginación y convirtió sus casas en pequeños templos de letras y libros, al amparo de un decreto de 1783 del rey Carlos III que permitía crear escuelas para niñas. No obstante, no es hasta 1881 cuando se reconoce a Sofía Vasilevna Kovalevska como la primera mujer que consiguió una plaza como profesora universitaria en Europa. Nacida y criada en el seno de una familia gitana rusa de buena formación académica,
Se desarrolló en las matemáticas e hizo contribuciones significativas en los campos del análisis, las ecuaciones diferenciales, parciales y la mecánica. Recuerdo la primera vez que me enfrenté a un aula fue en el año 75, donde nos correspondió la práctica docente en Cacocún, Holguín. No recuerdo ese momento. Ahí fue donde aprendí a tomar café. Recuerdo aquella familia con la que mantenemos con su descendiente, mantenemos comunicación ahí. Era un aula multigrado, donde teníamos alumnos incluso de 18 años mayores que nosotros. Yo aún no había cumplido, tenía 14 años, no había cumplido los 15, porque les digo que mi generación empezó muy temprano, de 11 años, subimos a tope. Y la mayor satisfacción fue cuando aquellos niños de aquella zona montañosa en Oriente aprendieron a leer y escribir las primeras palabras. Creo que eso es algo inolvidable en mi carrera que no olvidaré nunca. Después, en el 5º año, nos ubicaron en la playa Carata, donde trabajamos con preescolar, una experiencia que ha marcado mi persona en la historia, porque creo que no hay nada más lindo que empezar en los primeros años de la vida a enseñar a andar a ese niño. Después, cuando nos graduamos en el año 78, ante el déficit de profesores de secundaria básica, nos envían a trabajar en esta enseñanza siendo maestros primarios y haciendo el profesoral de secundaria básica, es decir, preparándonos en los IPE, cuando aquello existían los institutos de perfeccionamiento educacional. Hablo del curso 78-79, que nos ubicaron en la provisional 59, en La Piedra, allá en el fondo de Rancho Veloz. Cuenta la historia que 3 escuelas normales fundó el gobierno español en Cuba en la segunda mitad del siglo XIX. La primera en Guanabacoa, cerca de la capital de la isla, en 1857. Las 2 restantes en La Habana en 1890. Una para la formación de maestros y la otra para la de maestras. El profesorado con el que se dotaba la Escuela Normal Femenina consistía en una directora, una profesora de labores, 4 profesores auxiliares. María del Buen Suceso Luengo y de la Figuera fue la primera directora de la Escuela Normal Femenina de La Habana. Los 42 años que llevamos hoy en el sector, estuvimos dirigiendo 37 años como directora de preuniversitario, una gran experiencia. Recuerdo con gran amor el colectivo laboral que llegamos a conformar en Capitán Roberto Rodríguez, el antiguo Yabú 3, sin dejar sin menospreciar el resto de los lugares donde he estado, porque recuerdo también la vocacional y que realmente fueron años muy importantes en la preparación y la vida de generaciones, pero recuerdo con mucho amor y mucha añoranza los años de capitán, tanto de Yabú 3 como en el que está hoy ubicado ahí cerca del mercado Buen Viaje, donde realmente llegamos a conformar familias laborales y creo que fueron, para decirlo de alguna manera, los años mozos de nuestra vida laboral. Recuerdo con mucha añoranza esos años y el claustro que dejé en ambas escuelas. Algo y que le transmito a los cuadros de dirección del sector educacional, que nunca deben abandonar el aula. En primer lugar, porque usted va a ser capaz de exigir lo que usted sea capaz de cumplir. Usted no puede exigir una correcta metodología, usted no puede exigir un correcto resultado,
si usted no ha demostrado en la práctica que usted es un buen maestro. Y creo que la fórmula es ser ejemplo y más que ser director, ser maestro primero, que es lo que te va a llevar al éxito. El respeto se gana no porque usted grite que usted es director. El respeto se gana en la forma de actuación y sobre todo en la forma de conducir el proceso en el aula. Y donde tengo la experiencia personal que las primeras clases demostrativas que se daban en las escuelas que yo dirigía, las daba yo con todos mis maestros detrás. Creo que son una de las fórmulas que me llevó al éxito de mi vida como dirección y hoy como maestra, que me encuentro preparando grado 12 para el ingreso. Acá en la escuela llevamos ya 2 cursos y nunca abandonamos el aula a pesar de tener la responsabilidad de dirección por 37 años. Es así como para María Velázquez ser un buen profesor consiste en algo más que tener actitud. Es invertir los años en uno de los trabajos más nobles que existen. Es vivir y sentir una profesión que trasciende más allá de un aula para contar una de esas historias que las identifican como a mujeres. Es para María la labor más noble, más humana y más desprendida que pueda tener un ser humano. Que habrá que tener y aprender.